Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estamos? Bien, Inge. No tan bien como usted, pero ahí andamos. ¿Cómo van con la tarea? Ahí ya casi terminada. Inge, nada más tenía una duda. En los ejercicios, como nosotros, usted nos compartió el documento de lo del INAP. ¿Correcto? No sé si tenemos que dibujar el cuadrito ahí para decir en qué pendiente va y en qué profundidad, o nada más lo miramos desde el documento y ya ponemos el resultado. Bueno, para practicar pueden colocar el cuadro. ¿Miran la pantalla? Sí, Jesús se ve. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a la tarea? Ingeniero, yo tenía una duda. Había un ejercicio en donde pide que se determine la capacidad de uso, pero con la metodología del INAP y la de TC Shen. Pero ahí tenía una duda porque en la metodología de INAP sí se pueden tomar en cuenta los 4 factores, pero en la de TC Shen solo la pendiente y la profundidad efectiva. Entonces, para ese ejercicio solo tomo esos 2 valores. Correcto. Gracias, Inge. Bueno, vamos a continuar. Y el día de hoy, pues ya solo de acuerdo a las metodologías que hemos venido hablando, pues vamos a hablar un poco rápidamente de la metodología de Costa Rica. Y luego, pues vamos a hacer un breve resumen de la metodología del INAB, que veo que ya la mayoría de ustedes, pues ya la leo. Entonces va a ser mucho más sencillo, además de que ya lo habían venido viendo este tema en cursos como cartografía o los sistemas de información geográfico. Bueno, la semana pasada vimos, y se recuerdan que terminamos hablando un poco sobre la metodología de tablas de Dubón. Y acá, pues, sencillamente solo recalcar este punto, que se recuerdan que hablábamos de distintos factores, pero cada factor, de acuerdo a la clasificación, va a tener una codificación. Entonces, solo es para recordarles esto, porque en la siguiente metodología, pues prácticamente se basa en esto, que se hace un cuadro y una clasificación de acuerdo a cada factor, y a cada factor se le pone un código. Lógicamente, estos códigos que aparecen acá, pues se recuerdan que salen de estos puntos de acá. Eso es con respecto a las tablas de Dubón. Entonces, ese principio se utiliza acá, solo que aquí hacemos una clasificación, como nos habíamos quedado hablando, de que esta metodología prácticamente, ¿sí?, empieza a funcionar a partir del año de 1985. Y como ustedes se dan cuenta acá, pues utiliza algunos criterios. Se basa en las zonas de vida, se basa en el manejo tecnológico que nosotros vayamos a tener y lógicamente, pues utiliza, en este caso, 13 parámetros para que nosotros hagamos la clasificación y determinemos la clase de uso que se pueda tener. En esta metodología ustedes pueden observar que les dicen, miren, aquí hay 10 clases de uso. Lógicamente, a diferencia de otras metodologías, aquí podemos ver que hay más clases.
Entonces veamos cómo es que funciona. Aquí no nos vamos a poner con tanto aspecto de definiciones, sino que vean ustedes cómo opera esta metodología. Bueno, tiene 10 clases, como mencionan ahí, y lógicamente aquí les dicen, mire, cultivos anuales de muy alto rendimiento moderadamente o moderado rendimiento, cultivos permanentes o semipermanentes, pastoreo intensivo, pastoreo extensivo, cultivos arbóreos, y tenemos prácticamente, estas últimas clases son de uso forestal, ya sea de producción o de protección, ¿sí? No sé si está presentando donde está el cuadro de clasificación de tierras con pendiente menores de 12 o está presentando algo más porque a mí me aparece un cuadrito. No, ese ya pasó. Estamos viendo ahorita las clases de la metodología de Costa Rica. Solo aparece la clasificación. Entonces, tengo que esperar a que me cargue. Continúe. Bueno, entonces les indicaba que hay 10 clases. Y lógicamente, para cada clase nosotros vamos a poder determinar los 13 parámetros que indicábamos. Entonces, estos parámetros en algún momento aparecen acá de algunos aspectos climáticos, topográficos, edáficos y de drenaje. Pero lo más importante de esto es que, como les indicaba, ya agregan un sistema de manejo tecnológico, que por definición vamos a indicar que un sistema de manejo tecnológico es el conjunto de prácticas y conocimientos que actúan integralmente como base para la producción, para una determinada producción, ya sea agrícola, pecuaria o forestal. Y acá se clasifican 3. Tenemos el manejo tecnológico tradicional, el avanzado y el mecanizado. Lógicamente hay una pequeña diferenciación entre ellas. Para que ustedes tengan ese conocimiento, pues cuando hablamos de un sistema de manejo tecnológico tradicional, nos referimos al uso de siembra directa o uso de semillas criollas, cultivos a campo abierto o en algún momento en macrotúneles. Lógicamente, pues la preparación todavía del terreno se hace de una forma manual y otras actividades pues se enfocan en actividades manuales. Ya cuando nosotros hablamos de un sistema de manejo tecnológico avanzado, pues ya aparece un poco todas las prácticas ya se hacen de una forma, por decirles así, con herramientas, por ejemplo, azadón, si vamos a preparar el terreno, o uso de pilones para poder trasplantar, el uso ya de invernaderos, semillas mejoradas, sistemas de riego. Nosotros los podemos incluir acá en el sistema tecnológico avanzado. Y ya cuando nosotros hablamos de un sistema de manejo mecanizado, pues ya nos referimos a toda aquella estructura que es automatizada, ya sea un invernadero automatizado o bien, pues ahora en la actualidad ya vemos que hay producciones a campo abierto donde ya se maneja maquinaria automáticamente por GPS. Entonces, siempre que sea automatizado, ya vamos a considerarlo como un sistema de manejo tecnológico mecanizado. Entonces, comúnmente en nuestras condiciones, pues solo trabajamos con tradicional o el avanzado. Mecanizado es muy poco en algunas áreas. Acá pues otra vez aparecen los parámetros que se evalúan. Indicamos que hay 13 parámetros. Dentro de los climáticos está la zona de vida, el periodo seco o los meses secos en determinado lugar, viento, neblina. Si hablamos de algunos aspectos edáficos, está la profundidad, la textura, el pH. Topográficos, pues aparece la pendiente, también se considera la erosión. Y en el drenaje tenemos el tipo de drenaje y también los riesgos a inundación. Pero acá no les puse el cuadro porque pues es bastante extenso. Entonces, solo para que ustedes en algún momento consideren que existen esos 13 parámetros que están siendo evaluados para determinar la capacidad final. Ingeniero. Coméntame.
¿Cuál es la diferencia entre el sistema de manejo tradicional y avanzado? Ah, sí, te decía que la diferencia entre el tradicional y avanzado es que en la mayoría de actividades que nosotros hacemos en el sistema de manejo tecnológico tradicional son actividades a mano, desde un control de maleza manual o nosotros en algún momento pues hacemos todavía uso de siembra directa o semilla criolla. Ya cuando nosotros hablamos del avanzado ya utilizamos semillas mejoradas, ya tenemos planes de fertilización, sistemas de riego, ¿sí? Incluso en el tradicional todavía se habla del riego por gravedad o superficial o por inundación. Entonces ahí hay algunas diferencias en el avanzado ya hablamos también de uso de invernaderos o casas mayas para poder realizar nuestras producciones. ¿Vamos ahí? Sí, gracias. Sí. Entonces, como ven ustedes, esta metodología, pues ya nos habla de varios elementos. Nos habla de las zonas de vida, nos habla de los parámetros que nosotros vamos a utilizar, nos habla de la metodología o en este caso el sistema tecnológico que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que se hace la clasificación? Bueno, ustedes como primer punto deben de identificar la zona de vida en la que están ubicadas o dónde está ubicada su unidad productiva. Cuando ustedes ya tienen claro cuál es la zona de vida, ¿sí? Ustedes pues empiezan a definir entonces con qué sistema tecnológico van a trabajar, con el tradicional, con el avanzado o con el mecanizado. Y luego, de acuerdo a que ya tengan claro estos dos primeros puntos, ya empiezan ustedes a hacer uso, a mapear las unidades de clasificación haciendo uso de los 13 parámetros que indicamos anteriormente. Y de acuerdo a esos 13 parámetros de clasificación, pues nos va a dar una clase de uso, que en este caso, pues vemos que en esta metodología hay 10 clases. Entonces, ahorita van a aparecerle ahí unos cuadros, solo para que ustedes los visualicen y tengan esa noción que hay algunas metodologías que se hacen un poco más complejas y que tienen más parámetros como en este caso. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, debemos de ir pensando cuántas zonas de vida tiene, por ejemplo, Costa Rica. ¿Alguien sabe ese dato? Pues ustedes se van a dar cuenta que para Costa Rica hay reportadas 11 zonas de vida. Para nuestro país, pues depende el sistema de clasificación, pues está reportado 14 de acuerdo a Holdridge. Si es por Yarna son 13. Entonces ahí, de acuerdo a la metodología, pues ahí pueden ustedes identificar esas zonas. Entonces partimos acá. Zonas de vida. Tenemos 3 diferentes sistemas tecnológicos. Y luego pues pasamos a los parámetros. Y en función de eso vamos a tener nuestra capacidad de uso. Veamos entonces el ejemplo. Vean acá. Solo para que ustedes lo vean, no es para que se asusten con ver tanto número, sino que solo veamos la explicación. ¿Qué nos indica? Primero identificamos la zona de vida de nuestra unidad productiva. Ese es el primer punto. Segundo punto nos indica, bueno, con qué sistema de manejo vamos a estar trabajando. Tradicional. ¿Sí? Si en caso no fuera tradicional, pues nosotros tenemos otro cuadro donde tenemos la misma zona de vida, solo que con un sistema de manejo avanzado. Y tenemos otro con la misma zona de vida que tiene un sistema de manejo mecanizado. Por eso es importante ir definiendo, bueno, con qué sistema de manejo tenemos. Aquí tenemos el tradicional. Luego, como tercer punto, se dice mapear las unidades, o sea, identificar qué valores tienen de cada uno de los parámetros que indicamos. Y en función de ello, ya les dice, bueno, entonces ya sabemos nosotros cuál es la capacidad de uso que nosotros vamos a tener, que en este caso nos habla de 10 clases de uso que nosotros podemos tener. Por eso es que aparecen acá 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente cuadro, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vean?
Este solo es un ejemplo, ¿sí?, para una zona de vida con un sistema de manejo tradicional. O sea que si estamos hablando de que Costa Rica tiene 11 zonas de vida y tenemos 3 diferentes sistemas de manejo tecnológico, estamos hablando que en esta metodología deben de haber 33 cuadros diferentes o 33 matrices para que nosotros podamos definir cuál es la clase de uso que deberíamos de estar utilizando de acuerdo a esas condiciones. Si nosotros quisiéramos adoptar esta metodología a nuestro país, pues entonces tenemos 14 zonas de vida con 3 diferentes sistemas de manejo. Estamos entonces hablando de alrededor de 42 matrices para que ustedes en algún momento pues consideren si es factible poder utilizarla y compararla con la metodología del INAV en nuestro país. Pero no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta metodología. Inge, Coméntame. ¿qué era lo que seguía después de mapear unidades de clasificación? Ya es determinar la capacidad de uso. O sea, ustedes identifican la zona de vida, luego el sistema de manejo, luego ya se mapean las unidades y se determina la capacidad de uso. Ingeniero, yo tenía una duda. Estos temas, digamos, ejercicios como utilizar esa metodología van a entrar en el examen. No, en esta metodología de Costa Rica, del CCT, es solo para que ustedes visualicen que hay metodologías que profundizan o detallan un poco más o incluyen diferentes parámetros y ya van incluyendo el paquete tecnológico, que muchas de las metodologías, si se dan cuenta, casi nadie hablaba de este paquete tecnológico, que como nosotros indicamos en la segunda unidad, que indicábamos que la parte de la tecnología puede influir, ¿sí?, en la capacidad de uso que nosotros en algún momento vayamos a definir, realizar. Entonces, esta metodología sí incluye este aspecto, la parte de la tecnología. Entonces, aquí, si se dan cuenta, si vemos nosotros y comparamos todas las metodologías que hemos venido hablando o mencionando, esta es un poco más extensa, porque tiene más parámetros, incluye más aspectos para que nosotros pues podamos realizar la determinación de la capacidad de uso. Entonces acá en esta, como les indicaba, es solo para que ustedes vean y comprendan que hay metodologías más extensas. Pero como les indicaba a ustedes, principalmente vamos a estar trabajando con la metodología del INAV. Ingeniero, Coméntame. la neblina, ¿por qué la utilizan en la capacidad de uso? Muy buena pregunta. Entonces, en esta metodología no te tengo la respuesta exacta de por qué la incluyen, pero lo que sí tenemos certeza es que las incluyen para poder considerar la capacidad de uso. Voy a revisar y te contesto la próxima clase. ¿Se viene, ingeniero? Bueno, ¿alguna pregunta u otra pregunta con respecto a las metodologías de capacidad de uso? Ingeniero, Coméntame. ¿qué fue lo último que mencionó? Angie, algo. Con respecto a... Lo de las zonas de vida. No entendí tu pregunta, tal vez la puedes repetir. Es que de último mencionó
algo como algo, solo que se le entrecortó, que no era necesario, algo así. Si no, sigamos. Bueno, voy a revisar la grabación después y te comento. Ingeniero, Coméntame. yo tengo una pregunta con la hoja de trabajo. En un ¿Sí? ejercicio menciona el lugar del departamento de Chimaltenango, pero para encontrar o para usar esa matriz, nos basaríamos en la región natural en donde, digamos, abarca ese departamento. Correcto. Pero ¿y si en dos regiones naturales mencionan el mismo departamento? Entonces nos tenemos que basar en los poblados característicos. Ah, ya. Ustedes ahí en las regiones naturales aparecen algunos poblados característicos. Como van a ver ustedes y vamos a hablar, ya casi todas las áreas del país están mapeadas. Ya hay una leyenda fisiográfica para casi todas las unidades. Entonces uno fácilmente puede identificar en qué región natural está nuestra unidad productiva. Uno lo puede identificar. Si nos basamos en la metodología, vamos a basarnos en los poblados que aparecen en la metodología, para que ustedes pues, no anden buscando ahí a qué región natural pertenece. Entonces, basémonos que si hay un departamento que está en 2 o 3 regiones naturales, ustedes se deben de basar en los poblados característicos o representativos de cada región natural. Gracias, Inge. Bueno, entonces ahorita tal vez nos va a quedar un poco más claro lo que ustedes han venido trabajando en la hoja de trabajo. Como les indicaba al inicio del curso, bueno, nosotros nos vamos a estar basando tanto en la práctica, como ustedes se dan cuenta ahorita en la guía en esta hoja de trabajo, pues todo está basada en la metodología del INAH. Solo hay algunas comparaciones con otras metodologías, principalmente TC-Shen, USDA, que son las que mencionan. Entonces, de acuerdo a la metodología de clasificación de tierras por capacidad de uso planteada por el INAH, debemos de recordar que esta pues se estableció de acuerdo al decreto legislativo 101/96, ¿sí?, que da vida a la ley forestal. Y ustedes pues se pudieron haber dado cuenta, los que ya realizaron la lectura, que esta pues se basa principalmente en características, ¿sí?, de la metodología de clases agrológicas de USDA y la metodología de TC-Shen. Entonces, de manera general, ustedes encuentran que esta metodología lo que busca, ¿sí?, es siempre tratar de minimizar los procesos de erosión o protegerlo de los efectos negativos provocados por el hombre. Entonces, ahí hablamos que entra la erosión, minimizar la erosión, los problemas causados por los asentamientos. También se busca, de manera general en esta metodología, mejorar la productividad. También promover temas de investigación, pero principalmente, como indicamos, nos sirve a nosotros para realizar toma de decisiones, principalmente. Entonces, el fin general ya de la metodología que ustedes encuentran indica que se realizó porque se tenía la necesidad de orientar y uniformizar el procedimiento para certificar, ¿sí?, la vocación forestal de las tierras en el país. Ese era el fin general por el cual se estableció. Hay algunos fines específicos, como ven ustedes acá, pues orientar la planificación
en cuanto a su uso o otras posibilidades que podemos dar de acuerdo a las intensidades de uso que pueda soportar. De acá se deriva entre vocación y la aptitud que nosotros podemos tener. Acá también otros fines que ustedes pueden encontrar es ayudar a los usuarios a la interpretación y uso de los mapas de suelo. Y lógicamente, pues también nos permite hacer generalizaciones con respecto a algunas características, ya sea en algunos potenciales o limitaciones en el manejo que se puedan presentar en las unidades productivas. Esto es en función a los fines de la metodología. Ya dentro de los fines de la institución, en este caso el INAH, también tenía algunos fines para que no pudieran establecer esta metodología. Y principalmente estaba que el hecho de que determinaran o clasificaran las tierras de vocación forestal en nuestro país les ayudaba a ellos a poder en ese momento otorgar concesiones forestales o bien establecer programas de incentivos forestales. Ya desde ese tiempo pues se vienen promoviendo los incentivos forestales. Ya se ha hablado de los PINFORS, se habla de PINPET, ahora pues se habla de ProBosque, o actualmente se llama también la parte de la restauración de los paisajes, que siempre están dentro de estos programas de incentivos forestales. En aquel tiempo, pues, si hablamos de los años de 1997, 98, también había el tema de adjudicación de tierras por el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y vemos nosotros que también pues, se ayudaba a tener un registro y llevar la estadística forestal en el país. Estos fueron los fines generales que estableció el Instituto Nacional de Bosques al momento de establecer dicha metodología. Esta metodología, como ustedes la están abordando, que como ven ustedes acá, nos habla, bueno, esta metodología abarca para todo el país. Y se van a dar cuenta ustedes que actualmente ya nos habla de la leyenda fisiográfica, ¿sí? Que ustedes en algún momento pues pudieron haber visto ahí algunas leyendas fisiográficas donde les hablaba de la región natural, el gran paisaje, subpaisaje. Pero entonces acá partimos nosotros de eso, de que abarca todo el país y el primer nivel en donde se hace la clasificación es la región natural. También pues se utilizan algunos factores, ¿sí?, que nosotros pues podemos ver que varían de región natural. Por eso es importante que la pregunta que hizo la compañera, ustedes lo consideren. Deben de saber en qué región natural está ubicada su unidad productiva y a partir de ahí, pues nosotros partimos para hacer las clasificaciones, lógicamente considerando los factores, que en este caso nos habla de factores limitantes y factores modificadores. Para esta metodología, los factores limitantes es, en este caso, la pendiente y la profundidad efectiva, y los factores modificadores es el drenaje y la pedregosidad. Entonces es ahí donde ustedes deben de considerar claramente y no confundirse al momento de indicar factores limitantes y factores modificadores. Bueno, ¿cuántas regiones naturales tiene el país? ¿Se recuerdan de esas regiones 14, naturales? Inge. 7 regiones. Recuérdense que tenemos 7 regiones naturales y son 14 zonas de vida. O sea, no nos confundamos en ello. Pero entonces, acá con nosotros el país tiene 7 regiones naturales. Ahora, por región natural, solo para que tengan ustedes la definición, es aquel territorio que se caracteriza por poseer ciertos elementos en común. Y generalmente esos elementos en común que se consideran está el relieve, el clima, la vegetación, el suelo y la hidrografía que se tenga en esas unidades. Bueno, entonces de manera general sí, les decía que por definición una región natural es aquel territorio que se caracteriza por poseer ciertos elementos en común.
Y esos elementos en común que se consideran, está el relieve, está el clima, está el tipo de vegetación, el suelo y la hidrografía del lugar. Entonces, esos elementos son considerados para poder establecer las regiones naturales. Lógicamente, de acuerdo a esos elementos, en nuestro país tenemos 7 regiones naturales. ¿Alguno de ustedes se recuerda de esas regiones naturales? Correcto, ahí es lo que menciona el compañero. Correcto, entonces vamos a hablar de algunas características de cada una de ellas. Ustedes ahí pueden observarlo en la metodología, en el documento de PDF, pues está más detallado, más descrito las características de cada una de estas regiones naturales. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que la primera que aparece acá en la diapositiva, está la tierra calizas bajas del norte. Bueno, entonces las preguntas que comúnmente nos hacemos es, bueno, ¿dónde están ubicadas estas tierras calizas bajas del norte? De acuerdo a lo que observan ustedes en el mapa, ¿qué podríamos incluir ahí? Petén. Entonces dice, la mayor parte de Petén, nosotros podemos ver acá, pero también ahí cubre ciertas regiones de la parte alta de Verapaz. Entonces aquí en la parte de Alta Verapaz nosotros podemos ver específicamente que también están las tierras calizas bajas del norte, pero principalmente podemos decir que hay, como decía, algunos poblados característicos que nos indican, bueno, entonces ustedes pueden ver que está San Luis Petén, el Ixcán, porque también entra en una parte de Quiché, Fray Bartolomé de las Casas, Chisec, Chaal, son algunos poblados característicos de esta región. Entonces también ustedes pueden ver en determinado momento que cuando ustedes lean esta metodología, les habla de algún material de rocas que generalmente nosotros, o alguna composición geológica. Y entonces ahí pues les van a indicar que predominan las rocas sedimentarias o las rocas carboníticas, y los usos que generalmente le dan en esta región, ustedes se van a dar cuenta que es ganadería y agricultura, pero dentro de la agricultura pues ya predomina la palma africana, también se tienen altas producciones de piña, papaya principalmente. De estos frutales ya hay grandes extensiones en esta región. Entonces, resumiendo, las tierras calizas bajas del norte se extienden de la parte del departamento de Petén, una parte de Alta Verapaz y parte de Quiché, si ustedes quieren verlo así. La segunda región natural son las tierras calizas altas del norte. Como ustedes pueden ver acá, pues, aquí en mi pantalla pues aparece de color amarillo. ¿Sí? Y ustedes pueden visualizar directamente que hay algunos departamentos que incluyen esta región. Entonces hablamos de Huehuetenango, hablamos de Quiché, hablamos de parte de Alta Verapaz y también de Izabal. Aunque ustedes pueden ver acá un punto, ¿sí?, que generalmente nos dice que esta parte pues está en frontera con Belice. Pero como ustedes se van a dar cuenta, les habla de algunas características. Por ejemplo, algunas zonas características, está la Sierra de los Cuchumatanes, está la Sierra de Chuacús, la montaña de Santa Cruz, algunas montañas mayas y algunos poblados que ustedes en algún momento pues pueden considerar. Hay bastantes que les aparecen ahí, Todos Santos, Varillas, Nentón, Chajul, Nevac, Cotzal, Aguacatán, Uspantán, Senaú, que son algunos lugares característicos que ustedes, como le indicaba, primero parten de departamentos, pero hay algunos que tienen en común, entonces ya buscan algunos poblados y ustedes pues ya definen entonces la región natural. Acá algunos otros elementos que ustedes pueden considerar son los usos.
¿Qué usos generalmente consideran acá? Pues aquí, siempre basados en la parte de agricultura, nosotros podemos definir algunos cultivos. Generalmente ustedes van a encontrar ahí el cardamomo correctamente, el café y también el maíz, que son los cultivos que predominan en esta región. La tercera región natural son las tierras de las llanuras de inundación del norte. Se dan cuenta, esta pues es muy pequeña esta área. Si ustedes visualizan ahí en la diapositiva van a ver un pequeño cambio acá. Si ustedes se dan cuenta, les voy a marcar acá para que ustedes lo visualicen, que es principalmente esta parte. Está acá, miren, lo que no está en amarillo. Entonces ustedes lo van a encontrar ahí. Por aquí se visualiza bien. Bueno, entonces estas tierras de las llanuras de inundación del norte, ¿sí? Por definición, una llanura es un terreno extenso que generalmente no presenta desniveles. Y aquí nosotros pues podemos visualizar en esta parte que se enfoca principalmente en dos cuencas, la del Polo Chic y parte de la cuenca del Motagua. Entonces ustedes van a encontrar ahí algunos lugares característicos de esta región. Está el Estor y siempre pues está la depresión del Polo Chic. Acá, ¿qué usos generalmente predominan? Pues tenemos, aparte del uso de la agricultura, los cultivos que predominan acá, pues ustedes van a encontrar arroz, banano, hule y pastos. En las pasturas encontramos nosotros acá, en estas tierras de las llanuras de inundación del norte. Inge, también ahí en el store hay palma africana. Ya está predominando la palma africana. ¿Cómo? Hay caña también, Inge. También tiene los pequeños cañeros. Hay un pequeño ingenio ahí, pero no ha avanzado mucho. Entonces creo que ha avanzado más la palma. Pero ya pueden agregar la palma africana también dentro de los principales cultivos en esa región. La cuarta región natural pues son las tierras metamórficas. Acá ustedes van a encontrar específicamente que esta pues incluye bastantes departamentos. Si ustedes se dan cuenta, pues incluyen aparte de Huehuetenango, algunas partes de San Marcos, Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal. Entonces ustedes ven que acá esta región natural pues abarca bastantes departamentos. Lógicamente pues ustedes se van a dar cuenta que dentro de los cultivos que predominan en estas tierras, pues hablamos de maíz y frijol. Y algunos poblados característicos, como indicaban ustedes ahí, que pueden ir anotando, está Rabinal, está San Jerónimo, Santa Bárbara, Cubulco y Granados. Son algunos de los poblados característicos de estas tierras metamórficas. La quinta región son las tierras altas volcánicas, que ustedes también pues, pueden decir que casi son los mismos departamentos con respecto a algunas las tierras metamórficas, pero acá pues encontramos a San Marcos, es lo que comúnmente nosotros conocemos como el altiplano occidental, central y algunas partes de oriente. Y ustedes pueden ver ahí entonces San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá,
Chimaltenango, Zacatepeques, Guatemala, Jalapa, Jutiapa, Zacapa y algunas partes de Chiquimula. Entonces, si se dan cuenta. Ingeniero, ¿Cómo? no sé si los puede volver a repetir los departamentos, porfa. Sí, esos departamentos ustedes los encuentran ahí, como les digo, en la metodología está más detallado. Cuando ustedes pues leen sobre las regiones naturales, pero va San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Zacatepeques, Guatemala, Jalapa, Jutiapa, Zacapa y Chiquimula. Entonces ustedes ven ahí poblados, pues van a encontrar ustedes un montón, desde la antigua Guatemala, que es un poblado característico, la mayoría de todos los municipios de Chimaltenango. Tenemos la parte de los municipios de Quetzaltenango, Sibilia, Palestina, también ustedes pueden encontrar ahí. También tenemos ahí algunos otros como Monjas, Jalapa, Agua Blanca, Achuapa, Cuilapa, Santa Rosa, también ustedes pueden incluirlos ahí. Ahora, dentro de los principales usos que nosotros podemos encontrar en esta región, pues hablamos de la producción de hortalizas, la parte de la producción de frutales y bosques. Entonces ahí pueden ustedes ver los principales cultivos que generalmente se pueden. Las tierras volcánicas de la Boca Costa, pues este es un cinturón que ustedes van a ver acá. Vean esta parte, este pequeño cinturón que está acá marcado. Y principalmente, pues acá podemos hablar de algunos, también, ustedes se dan cuenta, a pesar de que es un pequeño cinturón, pues atraviesa bastantes departamentos, desde la parte de San Marcos, algunos de Quetzaltenango, hablamos también de Reu, Escuintla. Entonces ahí pueden ustedes ir viendo algunos departamentos de manera general. Ahora, ya por poblados característicos les van a mencionar a ustedes los más comunes: Coatepeque, Colomba, Sunil, Chicacao, Palín. Son los más característicos de esa región, pero principalmente en función a los cultivos que predominan en esta zona, pues siempre hay una parte de café, hay hule, incluso están reportados de que se puede producir o que están produciendo bastante cardamomo en esta región. Caña también, Inge. Algunos elementos ya se puede incluir caña, ¿sí? Incluso ya algunos también están metiendo palma en esta parte de esa región natural. Y por último tenemos la región natural de las tierras de la llanura costera del Pacífico. Entonces ahí también incluye principalmente, como hablábamos, de los municipios de los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Reus, Cuintla, Santa Rosa, Jutiapa, y algunos poblados pues comunes: Santa Lucía, Cochumalguapa, La Democracia, Tiquizate, Mazagua, son algunos poblados característicos. Y acá sí predomina dentro de los cultivos, sí podemos mencionar caña de azúcar, hule, palma africana, pastos, banano, principalmente. Entonces, como ven ustedes aquí, pues nos detallan algunas características en función a los departamentos que incluyen las regiones, algunos poblados característicos y los usos, que principalmente son los cultivos que predominan en estas regiones. Entonces, como les Ingeniero, indico, aquí es solo un resumen. En la metodología, cuando ustedes la lean, ahí pues abordan un poco más. Coméntame. ingeniero, ¿podría volver a repetir los cultivos de las tierras volcánicas de Boca Costa? Dentro de las tierras volcánicas de la Boca Costa les indicaba que está reportada la producción de café, la producción de hule y también está reportada la producción de cardamomo, principalmente.
Bueno, cuando nosotros ya tenemos, entonces claro que en nuestro país hay 7 regiones naturales y cada región natural, pues ustedes cuando leen van a encontrar ahí que algunas pues tienen presencia de alguna determinada roca, ¿sí? Entonces, solo para que ustedes en algún momento pues refresquen su conocimiento y recordemos que nosotros generalmente tenemos 3 tipos de rocas: las sedimentarias, las ígneas y las metamórficas. Entonces, solo es para que ustedes pues vayan refrescando ahí, porque a veces les mencionan a ustedes ahí algunas rocas características, pero no es para que se memoricen ustedes todo esto, no, solo es para que ustedes pues refresquen que tienen 3 tipos de rocas y que cada una pues tiene su origen en determinado momento. Por ejemplo, las sedimentarias, pues por definición les van a decir que es aquellas que se dan debido a la acumulación de determinados sedimentos. Y lógicamente, pues también tienen que haber algunos otros factores que influyen, como la temperatura, la precipitación, vegetación, etcétera, y cómo se da la formación misma del material. Pero acá ustedes van a darse cuenta que en áreas donde están cercanos los volcanes van a encontrar ustedes entonces, por ejemplo, rocas ígneas, que esta ocurre por la cristalización del magma. Por eso, pues también tienen el nombre de magmáticas. Y las metamórficas, pues generalmente se dan por procesos térmicos, ¿va? O sea, la temperatura influye bastante acá. Y lógicamente, pues, si ustedes quieren aprender un poco más sobre cada una de estas, de cómo se forman, pues ahí van a tener que hacer ustedes sus estudios geológicos principalmente para ir comprendiendo todos estos fenómenos. Pero aquí solo es para que ustedes, pues, refresquen que en algún momento les hablaron ustedes de los tipos de roca y que aparecen en la descripción de cada una de las regiones naturales. Bueno, como ya mencionaron ustedes principalmente, cuando hablamos de esta metodología, pues nos habla que nosotros debemos de estimar algunos valores de algunas variables. Y lógicamente, pues acá nos hablan a nosotros en determinado momento, ¿sí?, de que debemos de trabajar con los factores pendiente y profundidad efectiva, que ya mencionamos que son las variables limitantes, y la pedregosidad y el drenaje, que son las variables modificadoras. Entonces, cuando hablamos de ellas específicamente, pues ahí está la definición, pero acá lo más importante es cómo nosotros podemos medirlas o cómo nosotros podemos estimarlas. Por ejemplo, si hablamos de pendiente, ¿cómo han calculado ustedes la pendiente de un terreno? Con un nivel de una regla lo he calculado yo. Nosotros lo calculamos con cinta. Correcto. Entonces, algunos han utilizado el nivel en A, otros han utilizado la cinta métrica, otros habrán utilizado un nivel de albañil, otros han utilizado un clinómetro, otros han utilizado ipsómetros, otros han utilizado hasta el mismo teléfono o el GPS para determinar ustedes los cambios de la pendiente en un terreno. Entonces, acá lo más importante es que no importa la metodología que ustedes utilicen, recuerden que siempre hay una variación entre cada una de las metodologías, pero lo importante acá es que ese valor ustedes lo deben de expresar en porcentaje. Si ustedes hablan de la profundidad efectiva del suelo, ¿cómo es que ustedes la han calculado? Por definición, pues les dice ahí que es toda el área que pueda ser susceptible a ser penetrada por las raíces de los cultivos. Pero ¿cómo ustedes la han calculado? Barreno helicoidal. El más práctico, pues, es el barreno helicoidal, pero ustedes pueden, algunos, pues, lo habrán determinado a través de una calicata, otros han utilizado la pala dúplex, otros mismos han utilizado los cortes que encuentran en los terrenos para poder estimarla. Pero hay diferentes metodologías también para
calcularlas. Lo importante acá es que se recuerdan ustedes que cuando vayamos a hacer la práctica, ustedes van a tener que utilizar alguno de esos métodos para poder calcularlas. A diferencia de las otras metodologías, les indicaba que ya esta metodología del Instituto Nacional de Bosques ya nos ayudaba a nosotros a ser un poco más cuantitativos. Se recuerdan que en la mayoría de metodologías solo nos decían, mire, la pedregosidad, pues si es limitante, pues ya hay problemas de pedregosidad, de cambia o nos orienta a un determinado uso, o lo mismo con el drenaje. Pero esta metodología nos ayuda a nosotros todavía a aterrizar en cuándo va a ser considerada limitante y cuándo no. Por ejemplo, acá, la pedregosidad. Nos dice que va en determinado momento, no va a ser limitante cuando sea a un máximo del 20% de pedregosidad. Entonces ahí nos hace una clasificación en determinado momento que le dice, bueno, libre o ligeramente pedregosa, ahí les aparece que debería ser hasta un 5% y moderadamente pedregosa hasta un 20% de pedregosidad. O sea, por eso es que decimos que 20% de pedregosidad todavía es considerado como no limitante. Arriba de ese 20%, sí ya lo consideramos como una limitante. Coméntame. Y usted había dicho algo sobre libre o moderadamente y había dado un porcentaje. Entonces, ¿puedo volver a repetir? Sí, ahí les indicaba que esta metodología les dice a ustedes, mire, va a ser considerada libre o ligeramente pedregosa si tenemos hasta un máximo de un 5% de pedregosidad en el terreno. Si tenemos más del 5 hasta un 20%, se considera moderadamente pedregosa. Ahora, ya cuando es limitante, ya tienen otra clasificación. Por ejemplo, acá les dice, bueno, si es pedregosa, quiere decir que generalmente ya tienen ustedes más del 20% hasta un 50% de pedregosidad en el terreno o en la unidad productiva. Muy pedregosa, ya estamos hablando nosotros, más del 50% hasta un 90%. Y extremadamente pedregosa, arriba del 90%. Y si se dan cuenta acá, está la pedregosidad superficial del terreno y está la pedregosidad interna. O sea que en algún momento ustedes pudieran determinar estos dos tipos de pedregosidad. Ahora, ¿cuándo es la pedregosidad interna no limitante? Nos indica que cuando es menor o igual al 35% de pedregosidad. Arriba de 35%, pues entonces ya se considera una pedregosidad interna limitante. Como les digo, pues acá estoy utilizando, ¿sí?, lo que ustedes ya leyeron, lo que ustedes pues en algún momento están utilizando para poder responder su hoja de trabajo. Y terminamos el día de hoy con el factor drenaje. Como ustedes pueden ver, pues el drenaje ya está la definición del agua que se infiltra, ¿sí?, en determinado momento, en un periodo de tiempo. Y aquí hay otra clasificación. No limitante, cuando nos dice que es excesivo, bueno, imperfecto. Bueno, pero ya traducido en tiempos, es cuando, por ejemplo, excesivo es cuando se infiltra inmediatamente después de un periodo de lluvias. Bueno, cuando hay algunas horas para que se infiltre, e imperfecto es cuando tenemos un día máximo para que se infiltre esa agua. O sea que el drenaje va a ser no limitante cuando se infiltre en menos de un día, o como máximo un día, o sea, 24 horas. Arriba de esas 24 horas, entonces ya se considera limitante. O sea, pobre cuando tenemos varios días, y nulo es cuando ustedes pues pasa semanas o meses el agua acumulada. Una característica que ustedes pueden encontrar de que tienen un área con nulo drenaje es porque los suelos tienden a tornarse de un color gris. Entonces ahí eso ya puede ser un indicador
de que tienen problemas con el drenaje en esas áreas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Ingeniero, ¿qué ha hecho de pobre, disculpe, de limitante, de drenaje pobre? Del pobre es cuando tiene varios días. O sea, más de un día. ¿Y el nulo? Cuando puede pasar ahí semanas o meses y el agua sigue acumulada. Ah, ok, Inge, gracias. Ingeniero, Coménteme. dije, yo tenía una duda con... Dudas todas también. Es que Sí, se ve coménteme. con el resumen que pide ahí de la elaboración del mapa de capacidad de uso. Es que mira que ahí no mucho comprendí sobre la elaboración de ese mapa. ¿En qué número? Es ahorita le digo. Número 15. Ah, sí, bueno. Recuérdense que ahí ustedes deben de resumir todo el proceso. Donde ustedes empezamos con establecer primero, medimos las variables. Ya cuando ustedes establecen las variables y los valores, tienen que ir a determinar en qué región natural están ubicados para poder utilizar dicha matriz y determinar cuál es la capacidad de uso. Ya cuando ustedes tienen esa capacidad de uso, recuérdense que ahí les dice, mire, esta es solo en función a estos valores. Ustedes tienen una capacidad de uso inicial porque utilizan las variables dependiente y profundidad efectiva. Entonces ustedes tienen un mapa de capacidad de uso inicial. Después confrontan las otras dos variables, pendiente, en este caso drenaje y pedregosidad. Y en base a eso van a tener su mapa de capacidad de uso final. Entonces, eso es describir todo lo que ustedes hacen. Entonces, ahí les dice, resuma el proceso de un mapa. Ah, bueno, Inge, gracias. Buenas tardes. Bueno, entonces nos quedamos